buenos días. En esta ocasión vamos a estar entrevistando a la maestra Marlene Urbina, con la cual estaremos conversando un poco sobre los distintos tipos de las TIC, específicamente en la plataforma llamada Prezi, la cual se encarga de realizar presentaciones online con la ayuda de diferentes herramientas, las cuales nos ayudan a crear presentaciones que son muy distintas a lo que es PowerPoint. Con eso tienen muchas posibilidades, se pierde lo que es un poco la cronología porque uno puede variar, uno puede, digamos, colocar diferentes presentaciones a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo y darle el sentido que uno quiere. Entonces, por eso Prezi es muy importante en la educación. Y para reafirmar esto, vamos a realizar un cuestionario en el cual ella nos irá comentando sus experiencias como profesora utilizando esta herramienta. ¿Qué usos podría darle a esta plataforma Prezi? Bueno, el recurso tecnológico hoy en día es muy importante porque viene a posibilitar la educación y a volverla un poco más dinámica. Es muy importante también este recurso porque permite el como dinamizar el proceso de educación y hacerlo fácil, ¿verdad? Fácil y dinámico. Los estudiantes que hacen uso de esta plataforma y de igual manera nosotros como docentes encontramos una facilidad, ya que por lo mismo de la pandemia, ¿verdad? Que vino a tener un poco más complejo lo que son las herramientas de la educación, lo facilitó porque de esta forma se puede trabajar a distancia, ¿verdad? Ya no de una forma presencial, sino que de una forma online. Entonces se facilita bastante porque ya no es una educación tradicional, sino que ya es un recurso que viene a dinamizar, ¿verdad? A buscar facilitar la educación y a volverla un poco más fácil. ¿Qué ventaja observa usted sobre este recurso tecnológico Prezi? Una de las ventajas es que amplía la educación y amplía la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza que da el docente y la facilidad que hay de ampliar esos conocimientos y de buscar como otras fuentes, ya erradicando lo tradicional y se vuelve más dinámico y más como más completa, ¿verdad? Entonces ya puede jugar con diferentes aspectos, ¿verdad? Aspectos para facilitarle, porque la misma plataforma da como esa facilidad para obtener una educación ya óptima. Al ser Prezi una herramienta virtual en la que los estudiantes pueden realizar sus propias presentaciones de la manera que ellos quieren, ¿cuál es la opinión que usted tiene sobre este recurso? Eh, mi opinión es que ya conociendo esta plataforma, ya conociendo eh, esta forma de tecnología en donde ya el estudiante es un poco más independiente en realizar sus tareas, ya es un poco más creador, ¿verdad? Ya no viene a seguir un esquema cerrado, sino que viene ya el estudiante hace uso de esta tecnología para hacer su propia clase, digamos, su propia presentación. Entonces, eso lo vuelve más creativo y hoy que la tecnología se ha vuelto como algo indispensable, ¿verdad? Para nuestras vidas, precisamente para la educación, ¿verdad? Es muy bueno porque ha venido como a solventar, ¿verdad? Solventar algunas necesidades más hoy, nuevamente con lo de la pandemia, en donde la forma presencial pues tuvo que tomar otro rumbo, ¿verdad? Entonces fue necesario ya tomar algunas otras opciones en la tecnología, en otras plataformas, para hacer lo propio, ¿verdad? Para
trabajar, por ejemplo, desde casa, ¿verdad? Ya ser un poco más creativo. Ya hoy los maestros ya con esta plataforma ya buscan no que la educación sea tradicional, sino que ya sea más dinámica y que ya el estudiante ya tome parte, ¿verdad?, de la creación de estas plataformas y que que lo vuelva suyo estas presentaciones. Y además de eso, la educación pues se vuelve un poco más completa, ¿verdad? Ya con eso ya le damos apertura al estudiante a que él busque sus propias conclusiones, a que haga sus propias hipótesis de los contenidos. Y ya buscamos nosotros en las calificaciones, ¿verdad? Con esta plataforma buscamos diferentes aspectos y diferentes dimensiones que el estudiante ha aplicado, ¿verdad?, con algún tema dado, ¿verdad? Entonces, sí se logra bastante óptima la educación en ese sentido. Esto ha venido a cambiar la educación en ese aspecto, ¿verdad?, que ya no se volvió solamente receptivo, el docente da y el estudiante recibe la educación, sino que el estudiante da mucho más allá. Entonces eso es lo que el docente espera, que el estudiante ya forme parte no de una educación bancaria, ¿verdad?, sino que le dé un poco más de dinámica a la enseñanza, al aprendizaje que él ha recibido. Entonces ya se vuelve receptor-emisor. ¿Cuál cree que es el impacto que tiene este recurso tecnológico en la educación? Es un gran impacto. La tecnología en general ha venido a dar un gran impacto. Al principio fue un poco difícil, ¿verdad?, adoptar la tecnología por el hecho que las generaciones, topamos unas generaciones con otras. Entonces las nuevas generaciones vinieron a adoptar la tecnología con mayor facilidad, ¿verdad? Con mayor facilidad, porque es el auge de la tecnología en esta generación. En cambio, las generaciones a donde nosotros pertenecemos ya son generaciones de cuaderno y lápiz, ¿verdad? Entonces se nos ha dificultado un poco como adaptarnos a la tecnología, y ya la tecnología ya no era un lujo, sino que ya es una necesidad, ¿verdad? Ya va a ser nuestro machete, ¿verdad? Y tenemos que nosotros adaptarnos fácilmente con lo que vamos a trabajar, porque ya hoy, por ejemplo, ya las herramientas, el uso tecnológico va a ser una necesidad y una obligación, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ha venido a facilitar el sistema educativo, porque antes era como un poco más complejo en el aspecto que, por ejemplo, al momento de promediar, teníamos que usar un montón de papeleo, ¿verdad? Al elaborar una clase, por ejemplo, teníamos que buscar en libros y tener ahí almacenado el papel. En cambio hoy ya no, ya las herramientas son más fáciles porque busca de un lado hacia otro y hacia otro con la tecnología, y ya se vuelve más actualizado, ya hay un poco más de herramientas hoy con el uso del internet, ya hay más herramientas en donde poder decir, me voy a la base de diferentes referencias, ¿verdad? Diferentes referencias para que el estudiante tenga como varias opciones y se tomen la educación un poco más estratégica, como más que sea más efectiva. Entonces la tecnología y más esta plataforma ha venido como a cambiar la dimensión de decir me baso en una sola cosa, sino que se ha vuelto diversificada. Entonces sí, nos ha cambiado el chip, porque nos hemos tenido que apoyar de algunos compañeros, ¿verdad?, que se les facilita la tecnología, compañeros de las nuevas generaciones que ellos ya venían con un esquema ya de tecnología. Entonces a nosotros nos ha costado un poquito,
pero allí vamos, ¿verdad? Apoyándonos de otros, vamos metiéndonos también a la nueva educación, digámoslo, o sea, la nueva educación que esperamos que con el uso de la tecnología y las nuevas aplicaciones pueda ser una educación en donde haya un cambio, una transformación. ¿Qué recomendaría para incorporar las TICs en el sistema educativo? Ya se nos están dando las herramientas hoy con la entrega, ¿verdad? Tal vez no total, pero sí esperamos que en algún momento dado sea total la entrega de estas herramientas a nivel del sistema educativo público. Esperamos que eso venga como a facilitar, ¿verdad?, el hecho de que aquel niño que vive en una zona extremadamente de escasos recursos, una zona rural, en donde no tiene acceso, por ejemplo, a una televisión, ¿verdad?, venga a mejorar la educación en el aspecto de que la tecnología va a ser como una herramienta que va a contribuir con la educación. Pero sí esperaríamos nosotros como Ministerio de Educación, como docente, ¿verdad?, ya en sí, que se le proporcionen las herramientas que le va a ayudar a que los niños concreticen, ¿verdad?, el uso de la tecnología, porque el uso de la tecnología va a venir a contribuir a que la educación vaya mejorando, pero para eso necesitamos que los recursos sean completos, ¿verdad? Por ejemplo, si un niño tiene un recurso tecnológico, una computadora, ¿verdad?, o una tablet o un teléfono inteligente, pero no tiene internet, ¿verdad?, que digámoslo que porque ese recurso se lo hayan donado, ¿verdad?, se le haya facilitado, pero y si no tiene el otro recurso que es el internet o que es un saldo para un teléfono, ¿verdad?, por los escasos recursos económicos, ¿verdad?, que tienen algunos niños de alguna zona, entonces no va a poder hacerlo completo. Entonces la recomendación sería que si nos proporcionan el aparato, se nos proporcionen también las formas de complementar, ¿verdad?, para hacer uso completo de ese aparato. Entonces, ¿cuáles son? Porque aquí vendrían también las dificultades, ¿verdad?, las dificultades que tiene el sistema en el aspecto que la tecnología ha venido a cambiar el rumbo de la educación, veámoslo así. Lo ha venido a cambiar el rumbo porque ya lo mencionamos anteriormente, ¿verdad?, varios aspectos que se pueden abordar, ¿verdad?, que se pueden cumplir con esta tecnología, pero que los recursos económicos también impiden, ¿verdad?, impiden niños que no conocen una computadora, que no conocen el uso de una tecnología y que si se les facilita, ¿verdad?, va a tener que ser completo. Entonces, si no tenemos ese recurso, entonces se va a imposibilitar el hecho de que la educación llegue a esos lugares, ¿verdad?, de la misma forma que llega a los lugares que no son rurales, ¿verdad?, a las zonas urbanas, por ejemplo, en donde se facilita un poco más porque hay más empleados públicos, porque hay más mamás que tienen un trabajo de un salario estable, ¿verdad? Entonces, a ellos se les va a facilitar un poco más, pero aquellas zonas, ¿cuántas zonas rurales son a nivel de país? Son un montón de zonas a nivel de país, ¿verdad? Entonces, los recursos económicos son más la gente que tiene la necesidad, ¿verdad?, de un recurso económico que se le posibilite a las personas que tienen un salario estable. Entonces, nosotros como docentes quisiéramos, ¿verdad?, desearíamos que la educación llegara a todos los rumbos del país, ¿verdad? Aquellos niños que se pasan el río para llegar a una escuela,
aquellos niños que no tienen esa posibilidad de llegar a una escuela hecha de ladrillo, ¿verdad? Sino que hay escuelas todavía que las condiciones no son las aceptables, ¿verdad? Para recibir una educación óptima. Entonces, de eso va a depender que la educación tome ese rumbo que uno quisiera, ¿verdad? Que esto, porque de repente nosotros podemos decir la educación, estamos mal en la educación en El Salvador. Los índices de números, ¿verdad? No son los que en otros países, por ejemplo, sacan, por ejemplo, en nivel de educación, pero también tenemos un nivel de pobreza bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, esperaríamos que con la entrega de las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Que se van a complementar probablemente el siguiente año, ¿verdad? Venga como a dar un giro positivo a la educación. Y para terminar con esta pequeña entrevista, ¿nos brindaría su opinión que tiene sobre la educación a distancia que emplea la Universidad Nacional de El Salvador? Esta es una de las opciones que muchos han esperado, ¿verdad? Porque da una oportunidad de educación, ¿verdad? Y una oportunidad a algunas personas que no pueden hacerlo de forma presencial, ¿verdad? Ya sea por varios motivos, ya sea por su trabajo, ¿verdad? Ya sea por escasos recursos. Hoy que ha venido lo de la pandemia, también ha venido como a anillar, ¿verdad? Como a anillar la educación a esas personas que buscaban una opción de estas, ¿verdad? Y que no se les ha coartado el derecho de la educación porque han tenido tal vez una dificultad para hacerlo. Esta es una opción que ha venido a facilitar la educación y una oportunidad, ¿verdad? Para los jóvenes, para los adultos, para que emprendan una carrera, ¿verdad? Que va a cambiar sus vidas y que va a cambiar el estilo de vida de cada persona. Con esta opción de una educación a distancia en la universidad, va a cambiar la educación en el aspecto que aquellas personas que no tuvieron la oportunidad y que pensaron en quedarse así con un bachillerato, ¿verdad? Que ya no, para mí ya no hay una posibilidad de estudiar porque debo trabajar, porque los horarios no me dan, por ejemplo. Entonces, con esta educación a distancia ha venido como a solventar esas necesidades y que ya cuando culminen esa carrera, ¿verdad? Van a sentir que sí han laborado para sostener a su familia, por ejemplo, y que se les ha dado el derecho a la educación y se les ha buscado las condiciones, ¿verdad? Las condiciones para que lo hagan. Muchos jóvenes que van de forma presencial a la universidad y que son, por ejemplo, de otros departamentos en donde no hay acceso a transporte, por ejemplo, recursos económicos. Entonces, la distancia, eso es lo que viene a solventar, ¿verdad? Todas esas condiciones que a veces nosotros se nos imposibilita y decimos por X motivo, yo no pude estudiar. Entonces esta es una oportunidad que se le da a los jóvenes, a los adultos, para que concreticen su educación y logren su objetivo de superación. Bueno, muchas gracias por brindarnos parte de su tiempo, maestra Marlene. La verdad que sí nos ha ayudado bastante. Y conocer su punto de vista también sobre este recurso tecnológico y en general todo lo demás que emplean los maestros para poder brindarles la educación a sus estudiantes.
Los recursos tecnológicos nos han venido a cambiar el chip de la educación en el aspecto que se nos hace un poquito complejo por el mismo hecho que no estamos muy empapados de los recursos tecnológicos, ¿verdad? Así como se debería. Pero las poquitas capacitaciones que nosotros hemos recibido para el uso de estas herramientas, pues nos han ayudado bastante, ¿verdad? Porque ya volvemos la educación un poco más diversificada, ¿verdad? Ya un poco más entendible para los estudiantes, y ha venido a facilitar el hecho de que por lo mismo de la pandemia hemos tenido que estar de forma semipresencial. Entonces, con chicos que han estado en casa y con chicos que han estado en el centro educativo. Entonces hemos tenido que trabajar con en diferentes aspectos con ellos, y sí se nos ha facilitado el hecho que hemos podido hacerlo y ha llegado la educación a sus casas, ¿verdad? Con los niños que han estado en casa trabajando. A ellos también, según lo que ellos manifiestan, se les ha facilitado por una parte porque han podido avanzar con los contenidos, pero sí ellos manifiestan también que se les ha hecho un poco difícil por el hecho que a veces no han tenido saldo para los teléfonos, ¿verdad? O que de repente mandan un video y se les corta, que la señal no es buena, la conectividad. Entonces hemos jugado un poquito con esas dificultades con los chicos, pero sí, si nosotros tuviéramos una herramienta con internet, con una buena conectividad, sería lo más genial, sería como lo más completo para que nosotros lográramos el objetivo de forma óptima, ¿verdad? Pero sí, los recursos tecnológicos han venido a cambiar la vida de muchos, ¿verdad? Han venido a facilitar en el aspecto que los contenidos hoy podemos tomar muchas referencias de otros textos, ¿verdad? Con mucha más facilidad. Ya no hay que, porque antes nos depelábamos por estar buscando en libros algunos fragmentos o algunos textos que nos pudieran ayudar. Ahora es más fácil. Ahora con la tecnología ya se ahorra tiempo, ya se vuelve como un poco más fácil, más dinámica la educación.